Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el estudio de esta semana del libro de los Salmos, tenemos una enseñanza de lo más práctica. Es un salmo de David, y David nos comunica aquí que este mundo en el que vivimos es un mundo lleno de corrupción. Como seguidores del Dios de Israel, como creyentes en su Hijo unigénito, el Mesías Yeshua, debemos entender algo. Habrá cada vez más corrupción a medida que nos acerquemos al final de esta era. Parecerá que hay cada vez menos individuos que provienen de una perspectiva espiritual arraigada en la verdad de Dios. Y eso no debería desanimarnos, sino simplemente ser un indicador profético de que, en efecto, nos acercamos a esta transición, a esta difícil transición de este mundo hacia el reino de Dios. Ahora, sabemos que David escribió este salmo hace unos 3,000 años, pero es sumamente relevante para los tiempos en que estamos viviendo y lo que hay en el horizonte. Así que dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos en el Salmo 12. Este salmo presenta una dicotomía entre lo que es malo, lo que está arraigado en oposición a los planes de Dios, pero al final vamos a ver que Dios se levantará y derrotará a aquellos que caminan en contra de sus instrucciones. Habrá un cambio, y veremos que 2 veces en este pasaje se usa una palabra, 2 formas diferentes de esa palabra que se relaciona con la victoria. Dicho de otro modo, se relaciona con la salvación. Así que entiende que para los creyentes, todo terminará bien, muy bien. Mas para aquellos que niegan la verdad de Dios, que caminan en oposición a su voluntad, todo terminará muy mal. Así que sé sabio, toma una decisión correcta, una decisión arraigada en la revelación de la palabra de Dios. Bien, ve conmigo al Salmo 12 que, una vez más, comienza con una inscripción. En breve leeremos que David es el autor de este salmo. Dice, en lo que corresponde al verso 1 del texto hebreo, al músico principal o al director del coro, y dice que este salmo es acompañado con el instrumento de 8 cuerdas. El término en hebreo es hashminit, que se deriva de la palabra hebrea para el número 8. Esto da el indicio de que el instrumento principal para acompañar este salmo es un instrumento de 8 cuerdas. El número 8 también habla de redención, de novedad y de una revelación de reino, una transición de reino hacia la voluntad de Dios. Y luego finalmente vemos en esta inscripción, Mismor Lei David, un salmo de David. Así que una vez más, la inscripción nos brinda un poco de información. Y quiero recordarles que esta palabra, Lamanseach, al músico principal, tiene dentro de sí una palabra diferente para triunfo, una palabra para conquista,
una palabra para tener la victoria sobre uno que ha sido derrotado. Y creo que esta palabra fue usada con tanta frecuencia, la Matseach, para decirnos que es a través de los salmos, es decir, a través de la adoración, que se fundamenta en el libro de los salmos, que podemos tener la victoria, es decir, la derrota de nuestros enemigos. Bien, mira ahora el siguiente verso. Probablemente sea el verso 1 en tu Biblia, que es el verso 2 en hebreo, y comienza con la palabra Hoshea. Hoshea es la misma palabra hebrea de la cual proviene el nombre Yeshua en hebreo, o Jesús en español. Nos habla de salvación. Y esto es lo que David está pidiéndole a Dios. Él quiere ver salvación en este mundo. ¿Podemos pensar en eso de otra manera? Sí podemos. David quiere ver el establecimiento del reino. No de su reino, sino más bien del reino del Hijo de David, el Mesías. Él quiere la verdadera experiencia del reino. Así que él dice, salva, y está en forma imperativa, como petición. Salva, oh Señor. Y noten la siguiente frase, Ki gamar hasid. Ki significa para, o porque. Y la siguiente palabra, gamar, es un término para terminado, acabado, completado, concluido. Y la última palabra en esta frase es la palabra hasid, que proviene de la palabra Gesed. Gesed es la gracia de Dios, su bondadoso amor. Está relacionada con la misericordia, la provisión de Dios. Pero aquí está la clave. Cuando dice Gesed, significa eso. Pero cuando dice Hasid, habla de alguien que muestra esa misma gracia, esa misma bondad. Lo que David está diciendo es que al mirar hacia el mundo, él no ve al Hasid, no ve a personas llenas de gracia que basen sus vidas y se comporten conforme a la bondad y a ese amor firme de Dios. Todos ellos parecen haber desaparecido, se han ido. Así que él clama, salva, oh Señor, porque el hombre de gracia, algunas Biblias colocan el piadoso, y ciertamente la gracia de Dios debería producir piedad en nuestra vida. He compartido varias veces que esta palabra Gesed, para gracia, siempre, cuando se aplica a alguien, siempre produce un comportamiento, un deseo que está arraigado en las instrucciones de Dios, en su palabra, queriendo que su voluntad se cumpla. Luego dice, continuando, Ki pasu emunim mi benei Adam. En cuanto a esta siguiente palabra, solo aparece en este pasaje en esta forma. Algunos ofrecen otra traducción relacionada con ella, y creo que tienen razón en el sentido final de la frase. Pero el problema está, por ejemplo, cuando buscamos en la concordancia de Strong, que a esta palabra que ellos traducen le crean una raíz potencial. Pero yo creo, y lo vemos fuertemente atestiguado por los comentaristas rabínicos, que la verdadera raíz aquí es la palabra de la cual obtenemos en hebreo moderno el término efus. Efus significa cero, nada. Así que tiene que ver con expirar. Es un sinónimo de la palabra gamar, que significa acabado, terminado. Esto tiene que ver con algo que ya pasó, que no existe más, no queda nada. ¿Y qué es lo que no queda? Los fieles. Aquí apreciamos una relación entre la palabra hasid y la palabra de la que hablamos ahora, los fieles. No debería sorprendernos que la gracia y la fe vayan juntas. El problema es que aquellos que expresan la fidelidad de Dios, ellos no aparecen. Es como si hubieran desaparecido de la tierra, de delante de la humanidad, de entre los hijos de los hombres. Siguiente verso. ¿Qué dice el mundo? ¿Cuál es el testimonio que prevalece en el mundo? Bueno, la siguiente palabra es la palabra shav.
significa fútil. Algo que es vacío, algo que es vano, algo sin futuro duradero o significativo alguno. Y esa es la dirección por la que el enemigo conduce a la gente. Al final, si sigues la influencia del enemigo, si caminas conforme a los caminos de este mundo y a los del príncipe de este mundo, me refiero a Satanás, vas a descubrir que al final no tendrás nada. Recuerden esa palabra, ephus, cero. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Seducirte para que lo sigas, para que le sirvas y, consciente o inconscientemente, lo adores. Cuando desobedeces a Dios, estás rindiendo lealtad al diablo. Estás sirviendo sus propósitos y de eso no queda nada duradero. Al final habrás sido engañado y tu recompensa, tu resultado, el desenlace es nada, en lo absoluto. David dice que ya no quedan personas fieles entre los hijos de los hombres. Futilidad, vanidades. Habla un hombre con su prójimo. En vez de amar a su prójimo, en lugar de influenciarlo y compartir algo que sea una bendición para su vida, ¿cuál es la característica del mundo? La gente habla vanidades. Unos a otros comparten y se enfocan en cosas que están aquí hoy y mañana no. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, si sigues leyendo, la segunda parte del verso 3 en hebreo, 2 en español, dice Safat Halakot, algo que muchas Biblias traducen como labios lisonjeros, y esta palabra lisonja es simplemente un sinónimo de adulación. Así que habla de adular con palabras, es lo que dice aquí. Habla de labios lisonjeros y luego da otro ejemplo. Veileiv, deileiv, yidabru. Yidabru es ellos hablarán, y la palabra leiv es corazón. Esto habla de alguien que... Y muchas veces cuando se usan halagos y adulaciones, es como el clásico estereotipo de un vendedor de autos usados. No tengo nada en contra de los vendedores de autos usados. Yo solía vender seguros de vida y la gente decía lo mismo sobre los vendedores de seguros de vida. Pero el punto es que estos aduladores tratan de manipularte para que hagas lo que él quiere y no lo que es mejor para ti. E insisto, obviamente esos estereotipos no son correctos, pero el punto es que nos ayudan a entender de qué se está hablando aquí. Veileiv, valeiv, significa alguien que te dice, ¿podemos hablar a puerta cerrada? Es una expresión que implica que están tratando de hablar algo contigo muy personalmente, de manera íntima, como si fueran los mejores amigos. Pero todo el propósito de lo que buscan es engañarte. Algunas Biblias dicen que tienen un doble corazón, lo que significa también engaño. No son sinceros. Siguiente verso. ¿Qué hará Dios con tales individuos? Yikret Hashem. Ko Sivdei Halakot. Porque el Señor cortará o eliminará, lo que significa que no tendrán acceso a Él y a sus bendiciones. El Señor cortará a todos los aduladores, a aquellos que tienen labios lisonjeros o manipuladores, y la lengua que habla gedolot, cosas grandes. Y, ¿sabes? Es igual que aquella vieja película llamada El hombre de la música o The Music Man en inglés, en la que un carismático estafador llega a un pueblo haciendo promesas de cosas grandiosas y maravillosas, y la gente creyó todas esas ilusiones, pensando que gracias a este sujeto podrían hacer realidad todos sus sueños. De algo parecido a esto está hablando el salmista. Por eso me preocupa tanto cuando supuestos maestros de la Biblia vienen y te hablan de tus sueños, y te engañan haciéndote pensar que tus sueños son los sueños que Dios te dio, que tu destino, lo que Dios quiere para ti, es lo que tú quieres para ti. Es casi como si hubiera un acuerdo. Dios quiere lo que yo quiero, ¡qué bien! Y por eso es tan peligroso cuando alguien dice, ¿sabes? Lo que Dios quiere para ti y lo que tú quieres para ti no están muy lejos.
pero están a miles de años luz. Es solo cuando uno ha nacido de nuevo por la verdad del Evangelio, cuando ha puesto su fe en el Mesías Yeshua, que Dios ha puesto su voluntad en su corazón, luego que hayan llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Solo entonces habrá unidad, o al menos una similitud, entre la voluntad de Dios y la nuestra. Pero hay que pasar por un proceso de cambio, de crecimiento y de madurez. Y es solo cuando Dios te revela su voluntad para tu vida, cuando te sometes a ella, entonces es que ambas serán lo mismo. Y uno de los lugares donde esto se enseña con toda claridad es en el huerto de Getsemaní, el cual creo que es uno de los espacios físicos más importantes sobre la faz de la tierra. ¿Recuerdan lo que ocurrió allí? Sabemos que Yeshua, al comenzar su labor terrenal, su ministerio, lo primero que hizo fue ir al desierto de Judea, y allí ayunó 40 días y 40 noches. Usualmente algunos llaman a ese lugar el sitio de la tentación o el desierto de la tentación. ¿Y qué descubrimos allí? Que al final el diablo huyó y Yeshua venció la tentación, gracias a su lealtad a la palabra, solo a la palabra y nada más que a la palabra de Dios. La Escritura dice que Satanás se fue, pero regresaría en un momento más oportuno. La mayoría de los eruditos creen que ese momento en que se le acercó de nuevo fue en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué dijo Yeshua? Dijo: «No se haga mi voluntad, oh Padre, sino que sea hecha tu voluntad». Eso tiene grandes implicaciones. Sabemos que Yeshua es completamente Dios. Nunca hubo un momento en que no fuera completamente Dios. Él es el Hijo eterno de Dios. Él no fue creado. Pero luego se vació a sí mismo, de acuerdo con Filipenses 2, y tomó forma humana y se hizo hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Pero en el huerto de Getsemaní, cuando dice, como hombre que es, «No se haga mi voluntad», eso nos dice algo. Nos dice que la voluntad humana nunca está por defecto de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso el Mesías dijo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Él tuvo que vaciarse a sí mismo. Ese era el propósito de esa oración, vaciarse. Y sabemos algo. En el libro de Filipenses, a pesar de que sabemos que el Mesías nunca jamás pecó, él fue perfecto, jamás pecó, pero no obstante, la Escritura dice que fue tentado en todo aspecto como ser humano, porque era completamente hombre. Y aquí está el ejemplo. El Mesías oró con el propósito de rendirse a la voluntad de su Padre y no a la voluntad de su ser humano, que su ser humano sujetase su voluntad a la voluntad de su Padre celestial, el Dios Todopoderoso. Es por eso que es tan peligroso cuando la gente dice que vas a descubrir que la voluntad de Dios para ti y lo que tú quieres para ti no son cosas diferentes. Pues sí que son diferentes, extremadamente diferentes. Volvamos al texto. El Señor cortará, eliminará a todos aquellos que tienen labios aduladores y una lengua que habla cosas grandiosas. Eso es lo que hace el enemigo. Te hace creer que estas cosas grandiosas que agradan a tu carne, que te dicen, este es tu destino, este es tu sueño, esto es lo que Dios siempre quiso para ti, te hacen creer que todo eso es verdad, pero ten cuidado. Probablemente es una mentira del enemigo. Verso 5 en hebreo, 4 en español. A los que han dicho, y aquí está el orgullo, noten cómo se desarrolla la Escritura, han venido escuchando estas cosas grandiosas, ¿y qué dicen? Dicen esto: nuestras lenguas prevalecerán, mediante nuestras palabras experimentaremos la victoria. Vamos a vencer.
La palabra aquí es Gimel Vei Resh. Lo que es importante de ello es que se trata de la misma raíz del nombre Gabriel, como el ángel Gabriel, ese ángel poderoso. Entonces, esta palabra también, en hebreo, está relacionada con Gibor, que significa héroe, un individuo victorioso que produce la victoria para su pueblo. Y lo que dice aquí es que ellos creen que a través de sus lenguas, de lo que ellos dicen, van a lograr la victoria. Escuchen esto que es muy, pero muy importante. Hay un cambio que está ocurriendo hoy en día dentro de la comunidad de creyentes, y creo que es un cambio muy, pero muy peligroso. No es de Dios. Y es cuando estos individuos se levantan y mediante su lengua siempre quieren decir que hay poder en la lengua. Y lo hay. Hay vida y hay muerte. Si confiesas el Evangelio, vida. Si rechazas el Evangelio, muerte. Pero no creas en estos individuos que pervierten ese verso de la Escritura y otros para hacerte creer que lo que tú digas sucederá. No, lo que Dios diga es lo que sucederá, no lo que nosotros digamos. No debemos decir nada más sino sí a Dios, entrar en acuerdo con Él y con lo que su palabra claramente revela. Le decimos que sí a eso y nada más. Por cierto, yo no conozco en la Escritura un verso que diga que debamos declarar o decretar. Escuchaba a un individuo, a quien conocí en persona y de quien he oído cosas muy buenas. Pero al verlo en televisión, y confieso que me agrada su programa, me gusta cómo lo hace y las posturas que toma, pero hay un problema. Él comienza a decretar cosas como: decretamos salvación para tus hijos y tus nietos. Bueno, ¿dónde en la Escritura tenemos un mandamiento o se nos confiere la autoridad para demandar y decretar la salvación de otra persona? Totalmente antibíblico. Pero a la gente le encanta oír eso. Voy a orar y voy a declarar salvación para tus hijos. Eso hace que la gente se sienta bien, pero no tiene fundamento bíblico. Todos estos, yo decreto, yo declaro, yo desato, todo eso proviene de una persona que no tiene respeto por la palabra de Dios. Son cosas que no vemos en las Escrituras. Y los versos que usan para justificar eso están siendo torcidos. No son nuestras palabras las que se decretan, sino por el contrario, es la proclamación de la Escritura. Y me dirás, pero la Escritura quiere que estemos sanos. Es cierto. Pero, ¿significa eso que todos van a ser salvos o sanos? Y estos individuos aseguran tener derecho legal. Dicen, tengo el derecho legal para decretar esto. Tengo el derecho legal para hacer que esta sea la realidad de mi situación o de tu situación. Todo eso es manipulación bíblica. Todo está basado en lo que estamos viendo aquí. Una lengua que habla cosas grandiosas. Pero el propósito de este discurso es desviarte del camino. Por eso dice que estos individuos dirán: nuestra lengua prevalecerá. Nuestros labios están con nosotros. Yo subrayé esa frase. En hebreo, safatinu y tanu. Es decir, estamos en control de nuestras palabras. Lo que decimos será. Por esto, si ves la continuación del verso, ni Adón lanu. ¿Quién es el Señor sobre nosotros? Esa es la implicación. ¿Quién será nuestro amo? No. Ellos quieren estar en control. Quieren ser quienes decreten lo que quieren decretar, declaren lo que quieren declarar y desaten lo que quieren desatar. Todo eso lo que busca es esclavizar a los demás hacia ellos. No es algo que traiga honra y gloria a Dios. Tengamos mucho cuidado con ese lenguaje. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Versículo 6 en hebreo, 5 en español. Noten cómo se va desarrollando la Escritura.
El problema es que hoy en día la gente no presta atención. No se dedica a escudriñar la palabra de Dios porque estas no son cosas que simplemente salten a la vista. No son fácilmente discernibles. Ojo, no son difíciles, pero solo las verás cuando leas la Escritura una y otra vez y te tomes el tiempo para entenderla en su idioma original. Hay herramientas hoy en día. Puedes ir palabra por palabra. La gente dice, es que eso toma mucho tiempo. Claro que sí. Si no has sido entrenado y no tienes dominio del idioma, usar esas herramientas te tomará mucho tiempo. Pero, qué buena inversión de tu tiempo. Paga grandes dividendos. Sumérgete en la palabra de Dios. ¿Cuál es la prisa? Date un banquete con las Escrituras. Pasar 4 horas en un solo verso no es una pérdida de tiempo. Lo que vemos aquí es que el orden de lo que fue dicho y lo que se dirá es muy significativo. Hablamos aquí, mira el texto, verso 5 en español, Mishod Aniim. Mishod es una palabra para robo, saqueo. Shod es un término para despojo, botín, robo. Así que, del despojo de los pobres y los gemidos, esa es la siguiente palabra, Ankat Evonim. Evonim es alguien que está en la miseria. Así que hay un paralelismo entre la palabra Aniim y la palabra Evonim. Son dos términos que se refieren a personas pobres e incluso miserables. ¿Y qué va a pasar aquí? Lee con cuidado el contexto. Ellos están hablando cosas grandiosas. ¿Para qué? Con el fin de saquear a los pobres y para causar miseria, gemidos en los que están en la miseria. Y por esa razón, noten la siguiente parte del verso, atá. Eso significa ahora. Ahora, leemos aquí, ahora, Dios es quien habla, como veremos, me levantaré, dice el Señor, y pondré Yesha. Bien, Yeshua es Jesús. Yeshua es salvación. Pero esa misma palabra Yeshua para salvación, victoria y liberación también puede aparecer en masculino. Usualmente aparece en femenino como Yeshua. Pero muchas veces en el Tanaj, ese mismo significado de la palabra puede aparecer en masculino. Y simplemente dice aquí que Dios va a poner salvación. ¿Para quién? Para aquel que... Y esta es una palabra que significa exhalar, pero se refiere a alguien que anhela. Uno que anhela la salvación. Así que Dios se levantará, Él actuará, Él hablará a favor del que anhela la salvación. Entendamos, pues aquí es donde esto se pone especialmente importante, que hay una conexión bíblica entre la palabra salvación y la palabra rectitud. La salvación se establece para que la justicia y la rectitud puedan manifestarse. Hagamos esto realmente práctico para tu vida y la mía. Dios me ha salvado para que yo viva rectamente. Eso es algo básico, es fe elemental. Dios me ha salvado para que yo pueda comportarme rectamente. ¿Cómo sé lo que es la rectitud? Es lo que sus mandamientos nos dicen que hagamos. Cuando cumples los mandamientos, expresas la justicia y la rectitud de Dios. Por eso el Mesías es llamado el justo, porque Él nunca pecó. Si no pecó, ¿qué hizo? Hizo las cosas que debía hacer, y no hizo las cosas que no debía hacer. Para eso nos dejó sus mandamientos, para que supiéramos qué hacer y qué no hacer. En este verso, cuando habla del que suspira o anhela la salvación, lo que anhela es vivir en rectitud. Verso 6. Las palabras del Señor son palabras puras.
Bien, en cuanto a la pureza, entendamos algo. Hay una conexión entre la pureza y el poder. La pureza produce una situación en nuestras vidas que hará que Dios desate su poder y bendiciones. Él nos posicionará cuando estemos en este estado de pureza, viviendo en pureza. Dios se moverá y nos posicionará para que podamos ser receptores de su provisión y así se cumpla su voluntad. Cuando nosotros cumplimos su voluntad, el resultado es bendición. Esto es lo que se nos revela aquí. Así que las palabras del Señor son palabras puras. Son como, sigue leyendo, plata refinada en un horno terrenal. Esta palabra aquí solo aparece en este verso. Tuve que hacer una investigación porque no conocía esta palabra. En toda la Biblia solo aparece aquí y no se usa en hebreo moderno para tener una idea de su significado. Así que debí investigarla. Y cuando miras esta palabra y los sinónimos que los eruditos, los sabios de antaño, proponen para su uso, te dirán que la palabra es kur. Se deletrea Kaf, Vav, Resh. Este término kur tiene un equivalente moderno. Cuando hablamos de un reactor nuclear, es donde se genera ese calor. Entonces, si lo entendemos bien, lo que nos dice aquí es que las palabras de Dios producen pureza en nosotros. Es como la plata que se refina. Es como la obra de un reactor nuclear en la tierra. Y eso lo que hace es refinar, purificar. Noten lo que dice, 7 veces. El 7 es importante. No dice 7 sin razón alguna. El 7 se relaciona con la santidad. Y la santidad se relaciona con el propósito de Dios. Así que Dios me purifica cuando anhelo la victoria. ¿Qué significa anhelar la victoria? Dios, quiero que tú hagas tu voluntad. Quiero cumplir tus propósitos. Cuando esa es nuestra realidad, Dios se moverá en nuestra vida de una manera poderosa. Así como el poder nuclear es un inmenso poder, el poder de Dios es muy superior a eso, con el fin de que podamos comportarnos de manera recta. Bien, eso debería entusiasmarnos. No sirve de nada que yo declare que ya no seré más pobre. Yo declaro que ya no tendré esta enfermedad crónica. Tal vez Dios quite eso de ti. Alábalo, ojalá que sí, para todo aquel que tenga un problema de salud crónico. Pero el enfoque de mi oración debería ser, Dios, elimina cualquier cosa que me impida vivir rectamente, todo lo que me impida hacer tu voluntad. Y te diré algo, Dios se moverá y actuará de una manera que te posicione. Si estás caminando en pureza y ese es tu deseo, ¿cuál será el resultado? Dios te posicionará para vivir en rectitud. Verso 8 en hebreo, 7 en español. Tú, oh Señor, los guardarás. Vamos a ver 2 palabras. Shem, Mem, Resh, para la palabra lishmor, Shem, Mem, Resh, y también la palabra Nun, Sade, Resh, Netzer, de la que proviene la palabra Nazaret. Significa cuidar, guardar y vigilar. Así que tenemos 2 palabras que son sinónimos en este verso de la Escritura. Lo que se nos dice es que tú, Señor, los vigilarás, los guardarás, los protegerás. Y tú, segunda parte, y lo que vemos es un sinónimo. Así que podemos traducirlo igual. Guardarás, protegerás, vigilarás. Algunas Biblias dirán preservarás de esta generación. ¿Para siempre? No. Para un propósito de reino, Leolam, para una experiencia en el reino. Tú los preservarás, los guardarás de esta generación y los traerás al reino. Es para la eternidad, obviamente,
pero el énfasis de esta palabra es el reino. Pasemos a nuestro último verso, que es el 9 en hebreo y el 8 en español. Sabiv Reshaim Yit Halahun, que significa alrededor, por todas partes, en todo lugar, los impíos caminan. No sé por qué algunas versiones que revisé usan la palabra merodean, pero simplemente es la palabra normal para caminar, específicamente caminar de un lado al otro. Habla de la maldad en todo lugar. Esto me hace pensar en los últimos tiempos, cuando la perversidad y la maldad parecerán dominar el mundo entero. Así que, una vez más, por todos lados, dice, los impíos caminan de un lado a otro, como exaltando o levantando, y la siguiente palabra es zulut, que tiene que ver con uno que es codicioso o alguien que es glotón, es decir, que está completamente centrado en sí mismo. Vemos aquí una conexión entre la maldad y el egoísmo. Por eso es tan peligroso cuando creemos que nuestra voluntad, nuestros deseos y lo que queremos, cuando tomamos eso y decimos, esta debe ser la voluntad de Dios, y nos hacemos muy tercos diciendo, esto es lo que Dios quiere para mí, lo declaro, lo decreto, y lo tendré. ¿Qué está pasando? Nos estamos haciendo iguales a estos individuos con quienes Dios está sumamente disgustado y a quienes Dios derrotará. Dice aquí, lee con cuidado, los impíos por todos lados caminan de un lado al otro. Cuando la codicia es exaltada entre los hijos de los hombres, es decir, en la humanidad. Todo esto nos dice que hay un mundo, y así es hoy en día, pero se pondrá peor, donde la codicia es exaltada, es estimada, donde al que logre satisfacer sus deseos, el mundo le dirá, bien hecho, esto es bueno, lograste lo que querías. Eso es satánico. Escribe eso. Esta es una verdad espiritual fundamental. Cuando yo logro mis deseos, estoy caminando bajo una inspiración que es satánica. Solo cuando estoy cumpliendo los deseos de Dios y solo cuando tengo un buen entendimiento de este libro, que contiene su palabra, sus instrucciones, sus mandamientos, entonces y solo entonces voy a estar comprendiendo y siendo capaz de comprometerme con sus caminos. ¿Qué dice la Escritura? Mis caminos no son los caminos del Señor. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Debemos ser transformados. Y la única manera en que serás transformado, si no eres creyente, es recibiendo al Mesías Yeshua, a Jesucristo, en tu vida, confesando tus pecados y creyendo que su muerte sobre el madero y el derramamiento de su sangre es el medio de perdón y el medio de redención. La redención es un término de contabilidad. Habla de un intercambio, una compra, donde tú, al ser redimido, te conviertes en posesión adquirida por Dios, una posesión eterna de Dios. Él nunca te dejará ni te abandonará. Y la buena noticia sobre eso es la siguiente, que a través de esa experiencia puedes convertirte en receptor de la verdad de Dios. El Espíritu Santo comenzará a guiarte y dirigirte, como dijo Yeshua, a toda verdad. Y cuando Él dice eso, también habla del espíritu de justicia y rectitud que nos enseña la conexión entre la verdad y la justicia y rectitud. Seamos serios, maduremos, volvámonos personas que entienden que necesitamos ser transformados, que lo más peligroso que podemos hacer es oírme a mí mismo. Debemos tomar todo pensamiento, echarlo fuera, clavarlo en esa cruz, con el fin de que yo pueda escuchar su instrucción.
conocer su propósito. Por eso la salvación es tan importante, porque hasta que no seas salvo, no puedes recibir su instrucción. No puedes ser receptor de la dirección del Espíritu Santo en tu vida. El Salmo 12 es un salmo muy práctico. Cierro con esto: que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Dios alce su semblante sobre ti y te dé paz. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.